Hola amigos de YouTube, bienvenidos a Aula D. El día de hoy estaremos resolviendo otro problema sobre vectores, sobre cómo expresar los vectores en el plano. Ok, vamos a resolver nuestro tercer ejercicio sobre representación de vectores en sus diferentes tipos de coordenadas. El primer paso es reconocer en función de qué está expresado este vector y vemos que está expresado en función de su módulo y vector unitario. Nos falta expresarlo en función de coordenadas rectangulares, coordenadas polares, vectores base y coordenadas geográficas. Entonces empecemos. Al estar este vector expresado en función de su módulo y unitario, lo más sencillo es expresarlo en primer lugar en función de sus vectores base y j. ¿Por qué eso resulta más sencillo? Pues porque el unitario ya está expresado en función de los vectores base. Y para obtener el vector completo expresado en función de dichos vectores, tengo que multiplicar el módulo para cada uno de estos componentes. Recordemos que el vector unitario, el unitario de cualquier vector, en este caso del vector c, va a ser el vector c dividido para su módulo. Entonces, si yo quiero obtener el vector c va a ser el módulo multiplicado por el unitario. Lo que debo hacer para hallar el vector en función de sus vectores base es multiplicar el módulo por el unitario, que lo voy a resaltar acá con otro color. Y voy a poner los mismos colores acá abajo. El módulo, multiplicarlo por su unitario. Nosotros habíamos dicho que el vector unitario contiene la información de la dirección y el sentido del vector, ¿verdad? En este caso vemos que tanto la componente en X del unitario como la componente en Y son las mismas. Si las componentes son las mismas, quiere decir que el vector tiene las mismas componentes en el eje X y las mismas componentes en el eje Y. O sea que es un vector que está a 45 grados de los ejes. Eso lo vamos a determinar también de manera analítica en el desarrollo de este ejercicio, pero solo viendo el vector unitario nosotros ya sabemos qué dirección está tomando ese vector. El vector C va a ser igual a su módulo, que es de 45 multiplicado por 0.707. Esto es 31.82. Y va a ser el mismo valor de 31.82 en J. Y jamás nos tenemos que olvidar de poner que esto se trata de kilogramos fuerza. Entonces ya tenemos el vector expresado en función de sus vectores base. Vemos que son las mismas componentes tanto en X como en Y. Ahora, lo más sencillo es expresarlo en función de sus coordenadas rectangulares. Para las coordenadas rectangulares, yo necesito simplemente las componentes en X y en Y del vector. Y sabemos que esta es la componente del vector en X, solo el 31.82 es del CX y este 31.82 de acá es del CY. Entonces el vector C va a ser 31,82 en X, punto y coma, 31.82 en y esto es kilogramos fuerza. Y el vector ya está expresado en función de sus coordenadas rectangulares. Ahora bien, tenemos que hacerlo en función de sus coordenadas polares y luego las coordenadas geográficas. Para eso nos va a ayudar muchísimo un gráfico del vector. Sabemos que es un vector que tiene las coordenadas idénticas tanto en X como en Y. Vamos a expresarlo así. Y tiene aquí. Esta coordenada es de 31.82 y esta coordenada es de 31.82. Para las coordenadas polares, nosotros necesitamos el módulo del vector y el ángulo que forma con el eje X positivo. Ese era un ángulo al cual llamábamos ángulo phi. Recordemos que para las coordenadas polares el vector c tendrá que estar en función del radio vector y de phi. Entonces, conociendo eso, sabemos que el módulo del vector, podemos aquí ponerle el radio vector o simplemente el módulo de c. Entonces tenemos que es un triángulo de 31.82, 31.82 y sabemos también que su módulo es de 45. La hipotenusa, por lo tanto, es de 45.
y sabemos que nuestro ángulo phi es este de aquí. Ok, entonces nosotros podemos hallar ese ángulo phi con cualquier función trigonométrica. Yo lo voy a hallar con la tangente. Entonces la tangente de phi es igual a 31.82, que es el cateto opuesto, sobre 31.82, que es el cateto adyacente. Entonces la tangente de phi es igual a 1. Entonces phi va a ser igual al arco tangente de 1. Si metemos en nuestra calculadora el arco tangente de 1, el resultado es 45 grados. Entonces, cuando tenemos las mismas componentes en x y en y, sabemos que está al mismo ángulo tanto de x como de y. Entonces el ángulo va a ser de 45 grados. Ahora ya podemos expresar nuestro vector c en función de sus coordenadas polares. El vector c va a ser su módulo, que es de 45 kilogramos fuerza, y su ángulo phi, que es 45 grados. Y ya lo hemos expresado en función de sus coordenadas polares. Ahora, en función de sus coordenadas geográficas. Vamos a usar este mismo gráfico y ponerle con color verde. Sabemos que este ángulo phi es 45. Por lo tanto, este ángulo de acá también es de 45, pues los ejes coordenados son perpendiculares. Este es el norte, este es el sur, este es el este y acá tenemos el oeste. Entonces, para las coordenadas geográficas, nosotros necesitamos el módulo del vector y qué inclinación tiene respecto al norte, al sur, etc. Nosotros ya sabemos que el vector c tiene módulo 45 kilogramos fuerza. Sabemos que está orientado hacia el norte y que se inclinó 45 grados hacia el este. Y tenemos nuestro vector expresado en coordenadas geográficas también. Con esto hemos terminado un ejercicio más en el cual hemos expresado un vector de diferentes maneras. Espero que con este problema hayas aprendido muchísimo y que tus dudas hayan sido despejadas. Si quieres encontrarte más problemas como este, por acá te dejo los enlaces. Hasta la próxima.